¿Te gustaría que un arbolito de estos sea tuyo? Escribime y te lo regalo. Soy Gastón Galíndez, abogado especializado en ambiente, promotor de la vida saludable y el primer secretario de ambiente que tuvo la ciudad de Salta, que le tocó recibir la promesa de los chicos y chicas de quinto grado en el cuidado del ambiente. No te das una idea de la emoción que siento cada año cuando llega esta fecha, 5 de junio, Día del Ambiente. ¿Por qué? Porque niños y niñas se comprometen al cuidado del ambiente. Y fue un sueño que teníamos, producir tantos árboles que sea posible poder plantarlos. Bueno, fíjate si te animás. Nosotros nos comprometemos a regalarte el árbol y vos te comprometés a plantarlo junto a nosotros. Árboles nativos siempre. Si sos maestro, maestra, directivo de alguna escuela o colegio y querés que hagamos juntos esta acción ambiental, escribime. Nosotros de la Fundación vamos a aportar los árboles que los niños necesitan para poder plantarlos juntos. Esta idea nace en mí pensando que el árbol es un bien preciado, no solamente en términos individuales, sino en términos colectivos, para la comunidad en general. Nosotros desde la Fundación venimos produciendo y sembrando semillas de árboles nativos para llegar a este momento. Nosotros tenemos los árboles y tenemos el compromiso. ¿Vos tenés las ganas? Si es así, contactame, porque juntos podemos hacer mucho por este que es nuestro mundo. Nos cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Nueva línea 2, enlace Rosario El Carril, conectando municipios por el camino a la Florida. Me parece bien porque antes teníamos que venir caminando a la finca que queda llegando al frigorífico, nos quedaba lejos. Ahora, bueno, para hacer trámite y todo nos viene bien. Le beneficia mucho a mis hijas. Era complicado porque ellas venían caminando a la escuela, un buen beneficio para ellas. Salgo a las 11 del terciario y lo llego a tomar bien y me deja muy cerca del barrio donde vivo. Muy buena, muy útil y la verdad que tienen un buen beneficio porque ya no tienen que hacer un doble viaje, lo tienen directo y la verdad que es muy beneficioso para nosotros los de Rosario de Lerma contar con esa nueva línea. Saeta, Gobierno de Salta. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. Nos dejó en la nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Tras gestiones del gobernador Sáenz ante Nación, se reactivan obras viales en Salta.
Ruta Nacional 934, ruta estratégica para la conectividad regional. Pavimentación de la Ruta Nacional 51. Con asistencia financiera de la provincia, reinició un tramo de esta obra clave para el corredor bioceánico norte y la salida al Pacífico. Nuevo puente de Vaqueros y circunvalación optimizará la seguridad y conexión vial en el área metropolitana salteña. Optimización de la Ruta Nacional 50. En conjunto con Nación, se realizaron trabajos en el puente de Hipólito Yrigoyen y en la reconstrucción de calzada. Gobierno de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Katia Gibaja, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación hermosa. Estuve viendo vuestro programa, me encanta porque veo mucha gente conocida en estas entrevistas, porque en Salta nos conocemos prácticamente. Nos conocemos prácticamente, es verdad, pero no conocemos la profundidad, digo, de la historia de cada uno. Tal vez los comienzos, tal vez algún tránsito, ¿no?, en la vida, en alguna faceta laboral o no, pero ¿qué más tenemos que conocer de Katia? Digo, que además muchos deben desconocer esta mujer quechua-andina, como te presentaste vos, que próxima a cumplir año, además. Sí, qué bueno que te acordás. Sí, en diciembre. Bien. Sagitariana. Bien. Y bueno, los que quieran felicitar, ahora es Facebook y todas las plataformas digitales avisan. Entonces nunca he tenido tantas felicitaciones el 19. ¿Cómo nos conectan? En las redes sociales después vamos a hablar, porque la cultura, obviamente, vos fuiste una pionera de la cultura quechua también, hace muchísimos años que estás en esto. Pero vamos a los principios, digo, ¿no? Más allá del natalicio próximo, vamos a hablar de que en realidad no sos de Argentina, sos de Perú. Claro, me tocó nacer en Cusco, esa capital histórica del Perú, capital Tahuantinsullana, tiene muchos emblemas, hermanada con Atenas, es decir, una ciudad súper turística. Y me tocó nacer ahí, pero a los 17 años decidí estudiar una carrera que tenía dos opciones, o Francia o Argentina. ¿Por qué? Porque la carrera de psicología clínica, que es lo que yo quería hacer y estudiar, para ese momento era la carrera del futuro, y habían dos lugares emblemáticos a nivel mundo que se destacaba esta carrera, y una era Francia y otra era Argentina. Mamá decía, ojalá que sea Argentina, porque Francia queda muy lejos. Claro. Y me impidió un poco también el idioma, ¿no? Porque francés yo poco, casi nada. Entonces, bueno, decidimos Argentina y estudié en la UBA. Soy egresada de la UBA y me acuerdo que cuando hice la clínica de niños, después dije, van a venir los padres. Yo tengo que saber clínica de adultos. Claro. Por esa razón es que me quedé un año más y hice la clínica de adultos. Por eso llegué a Salta siendo psicóloga clínica. Pero ¿cómo llegas a Salta? Porque claro, venís de Cusco, en Buenos Aires, y uno diría, bueno, volvés a tu lugar, digamos. Es que ¿no? esa era la idea, volver justamente a Cusco. Pero bueno, a esa edad, sobre todo cuando te estás recibiendo y estás estudiando, es como que el corazón empieza a mirar de otra forma. Y bueno, ahí me conquistó, digo yo siempre, un salteño que estaba estudiando justamente en la Universidad Tecnológica Nacional. Y me acuerdo mucho que me decía, las resistencias
se las puede ver y son de colores. Yo le digo, discúlpame, le digo, yo estoy en una carrera de humanidades y las resistencias son invisibles, pero se las puede sentir, pero son invisibles. Y así fue que me conquistó y me trajo un montón de resistencia, evidentemente de colores. Él es Rubén Gallegos, mi compañero de vida de tantísimos años, con quien tuvimos 3 hijas, 2 nacieron en Buenos Aires y bueno, y ya nos vinimos a Salta. Me encantó Salta desde el inicio porque está rodeada de montañas. Sí. Y sentía como estar en Cusco, porque sentía que su población tenía mucho que hacer con el más norte, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Y dije, bueno, se ve que este es mi lugar. Pero al principio no entendía por qué tanto Salta. Y después entendí con los años. Una energía te trajo, digamos, algo llamó. Algo llamó y eso creo que tiene que ver, porque ni bien llegué, me acuerdo que subía un colectivo, en ese momento estábamos todavía sin auto, y escucho que alguien le dice, oye, Colla de tal, ¿no? De M encima. Y yo digo, ¿cómo le puede decir eso si Colla es una palabra casi un piropo? Porque está hablando que a la mujer le está diciendo la primera dama, la esposa del Inca. Yo dije, qué raro. Entonces empecé a darme cuenta que acá había muchos vocablos quechuas que no tenían la interpretación correcta. Y observaba que incluso generaba cierta discordia y lo usaban, sobre todo para descargar energías negativas. Claro, descalificar al otro. Descalificar. ¿No? Sí. Entonces agarré y dije, no, esto no puede ser. Y cada vez veía más palabras, ¿no? Y sin embargo hay palabras preciosas como churito, que viene de churi, que es hijito, o ñaño, que viene de ñaña, y decía, bueno, incluso llegué a escuchar tanto tiempo chincanqui, tanto tiempo te has perdido, quiere decir dónde estabas. Entonces habían muchísimos vocablos, pero no tenían la resignificación. Y ahí fue que conocí bueno, ahora ya están en otra dimensión, a la contadora Mirta Farías Acosta, que trabajaba justamente para el gobierno salteño, y estaba empezando a hacer una radio, un programa en Radio Nacional. No teníamos FM, era solo AM. Claro. Estamos hablando hace muchos años. Estamos hablando, sí, del año 1988. Y me dice, Katia, ¿y no te gustaría esto que me estás contando decirlo al aire y empezar a resignificar las palabras? Claro, le digo, me encanta. Y fue así que comencé con ella formando Ecos de la Patria Grande, un programa que se emitió muchos años, 15 años, en Radio Nacional, ad honorem. Sí. Trabajábamos de lo que teníamos que trabajar, ella contadora, yo como psicóloga, pero nuestro compromiso con la cultura a través de la radio. Hemos visto pasar varios directores, era justamente en la Dian Funes, entre Belgrano y España, era el lugar, subíamos esas escaleras realmente hermosas. Fue un programa que se escuchaba hasta en Santiago del Estero, se escuchaba hasta en Bolivia. Bueno, pero llegaban a esos lugares donde la gente se identificaba mucho con esta cultura, claramente. Y les encantaba el programa. Venían, solo que algo que me llamó poderosamente la atención fue que viene una persona y me dice, ay, yo la hacía rubia. Bueno, ¿cómo que me hace rubia? La magia de la radio. ¿No? Entonces, ¿y por qué cree que debería ser rubia? Porque todos los que están en televisión, en medios de comunicación, son rubios. Y le dije, bueno, yo tengo mi cabello negro y siempre lo voy a tener porque me gusta tenerlo de nacimiento. Y ahí me di cuenta esto de lo que significaba también la imagen y cómo no querían de alguna forma tomar en cuenta nuestra identidad original. Claro. Entonces sentí que era un esfuerzo mayor para hacer que todos podamos tener un orgullo por nuestra identidad. Claro, el color de piel, ¿no? Nuestros rasgos característicos, digo, un montón de cosas, es cierto eso. Y por esa razón fue que, me acuerdo que los programas eran los domingos al mediodía. Y yo ya tenía mis hijas, me dicen, nunca puedo estar con vos el domingo al mediodía. Claro, porque hacían asaditos, cuando se podía hacer los asaditos. Y resulta que yo no podía estar porque estaba en la radio. Claro. Entonces salía a través de la radio. Me acuerdo que un rector de la universidad un día me dice,
usted me acompaña todos los domingos a pescar. Y yo lo miro y digo, en mi vida he salido con este señor y mucho menos a pescar. Era que lo acompañaba por la radio. Te escuchaban siempre. Y el Amazúa, Amayuya, Amaquella, era el saludito típico del programa. Amazúa no robar, Amayuya no mentir, Amaquella no ser ocioso ni perezoso. Bueno, era como un trinomio organizador de conductas humanas y eso fue realmente interesante porque la gente por lo menos lo pensaba. Porque antes, sobre todo hasta ahora, el robo es algo que produce mucho dolor en la persona, la mentira igual, y esto de que nos digan vagos, ¿no? Sí, organizador de conductas humanas, dijiste. Sí, son organizadores de conductas humanas, que en realidad son 5, porque en mis investigaciones no solo es Amazúa, Amayuya, Amaquella, es Amamapa y Amañeje. Quiere decir, no seas inmoral con tu cuerpo ni con el cuerpo del otro. Y Amañeje, no matar animalitos, ni siquiera pequeñitos, por defensa a la vida. La verdad, bueno, nuestra madre tierra es algo además que vos siempre has venido también llevando adelante con todos tus rituales, instalando esto que si bien lo teníamos en Salta, un poco escondido tal vez, ¿no? Hoy ya sí claramente ha llegado a todos los rincones. Eso fue maravilloso porque con las jornadas precolombinas que hicimos en Salta todos los meses de octubre, llegamos a 25 años de jornadas. Fue impresionante, no sabíamos por qué estábamos de alguna manera preparando el pueblo de Salta, porque después, en el año 1999, llega la gran emoción del advenimiento de 3 niños incas, los niños de Llullayacu. Ahí recién entendí por qué debíamos seguir trabajando minuciosamente la tarea de la conciencia de lo que es la Pachamama, lo que es el sol, el Inti Raymi, las grandes fiestas de alguna manera que nos recordaban con ese trinomio del ser humano, la naturaleza y el cosmos, que es algo que siempre primó para nuestras culturas y para todos nosotros, nada más que lo tenemos como que no lo tomamos en cuenta. Es cierto, bueno, estamos entrando en una era diferente, digo, ¿no? De repente esto de la espiritualidad y de las energías, ¿no? Del cosmos, es algo que sí estamos escuchando como más seguido. Antes no existía esto. Exacto, y el 12 de octubre era el Día de la Raza. Claro. Y ese era otro tema que a mí realmente me desesperaba, como de la raza, y Cristóbal Colón y todo lo demás. Así que me acuerdo las jornadas precolombinas que hicimos, por ejemplo, en el Centro Cultural América, el año 1992, por los 500 años, y eran las 5ª jornadas precolombinas, recibimos más de 7.000 personas en 11 días. Y preguntábamos a las escuelas, ¿qué había pasado en el año 1492? Y todos decían, llegó Cristóbal Colón. Y antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿había culturas? No, decían, ¿no? Pero era una impresionante. Y bueno, les decíamos, bueno, ahora van a participar de una jornada y yo les voy a preguntar al final si habían culturas o no. Y eso hacíamos, les preguntábamos al final. ¿Qué pasó en 1492? Llegó Cristóbal Colón, eso lo sabían todos. ¿Y antes habían cultura? Sí, contestaba. Y nosotros nos sentíamos felices porque de alguna manera poníamos un granito de arena en ese pensamiento donde nosotros venimos de culturas milenarias y debemos conocerla para amarla. Por supuesto, bueno, un trabajo dedicado de muchísimos años. ¿Cuántos en esto? Hablaste de la cantidad de tiempo en radio. Y bueno, son 25 años que hicimos las jornadas, las últimas jornadas ya la hicimos. Fue increíble porque en esa época llegan los niños incas hasta que se hace el Museo de Arqueología de Alta Montaña y ahí tengo que decidir mi corazón. ¿Sigo con la profesión o entro de lleno al MAM, Museo de Arqueología de Alta Montaña? Y bueno, sentí que ya había cumplido 25 años como psicóloga en Salta y me habían dado ya la placa. Me acuerdo esa vez en el Club 20 de Febrero, que fue la única vez que dieron, y justo nos tocó, y fuimos. Ahí recién conocí también ese club, porque lógicamente es un club que está muy especialmente para determinadas personas. Y cuando llegué y me dieron la placa, sentí que ya había terminado mi tarea como psicóloga y tenía que comenzar mi tarea
como investigadora y difusora, pero más científica y a la vez culturalmente, buscando lo que son nuestras tradiciones, costumbres, y difundirla. Y ahí fue que empecé a escribir los libros. Ah, qué lindo eso. Katia, ¿y cómo influyó la infancia en Perú, digo, para después encontrarte con este camino acá? Que tal vez sin querer o algo que te llamaba, como decías vos, pero bueno, fuiste haciendo camino al andar, digamos, y encontrando finalmente cuál era el objetivo final que tenías que encontrar vos en este camino, ¿no? Claramente, esto de seguir yo creo que es mi hogar, de donde yo vengo. Mamá era docente, y ella decía que los niños no tienen que perder el idioma quechua, que tienen que aprender en su idioma, que no hay que imponer el español. Entonces ella iba a las comunidades y enseñaba el idioma quechua y enseñaba en su idioma. Entonces yo iba escuchando permanentemente. Y papá era un abogado, hijo de otro abogado que fue mi abuelo, a quienes les he dedicado los libros justamente a ellos de jurisprudencia. Y decirte que papá se identificó mucho con la comunidad campesina y le parecía importante hacer la defensa a la comunidad campesina, que si bien es cierto no tenían economías para pagar al abogado, pero nunca faltaba los sacos de papas, de verduras, carneros, etcétera, que llegaba a la casa porque era el defensor. Y nosotros llegábamos a las comunidades y decían, llegó nuestro papá, decían a mi padre, ¿no? Claro. Y yo era la única hija mujer, porque yo soy la del medio de 5 hermanos, 4 varones y yo la única mujer. Entonces me hacían unas atenciones y yo veía el cariño de nuestra comunidad hacia la familia nuestra, ¿no? Y era por la defensa que él hacía. Y lo he visto en el Palacio de Justicia, defender en quechua. De ahí es que me ha quedado muchas palabras de la jurisprudencia y, por ejemplo, Ayauca es, o sea, cuando nosotros hablamos de términos jurídicos, es derechos. O sea que ya había una palabra de derechos humanos, Ayauca Runacuna, derechos humanos. Y yo, por ejemplo, él decía Pazmi, y yo le decía, ¿qué es Pazmi? Artículo, me decía. O sea que evidentemente él me iba preparando de niña para lo que después me tocó estar. Y algo que nunca olvido es que, bueno, veníamos de la comunidad, porque en la comunidad se come con la mano, así, no hay cubiertos, ¿no? Y es una costumbre hermosa porque dice que los labios, lo único que puede tocar son nuestros dedos. ¿Por qué? Porque por eso no existe el beso en la comunidad andina. Todos dicen qué terrible. Claro, pero a nosotros nos han inculcado el beso gracias a las películas de Hollywood. Sí. Pero en realidad la boca es sagrada, por eso lo que se dice, lo que se respira, y solamente los dedos pueden. Nosotros comíamos así, no con la mano. Entonces, cuando estábamos en la ciudad, papá se encargaba de llevarnos al mejor restaurante, al mejor hotel 5 estrellas para que aprendamos a usar los cubiertos. Entonces, esa era la antípoda, digamos, de lo que era vivir en la comunidad y vivir en una ciudad. Y yo creo que eso hizo él para que después en el futuro, como me tocó estar en Cancillería Argentina, hablando en Naciones Unidas, estando realmente en cenas especiales con los embajadores. Entonces me acordaba de él, me acordaba porque digo yo, estoy tan cómoda comiendo en la comunidad con la mano como con todos los cubiertos, que hay que saber cuál cubierto o las copas, ¿no? Bueno, ya veía en vos entonces una figura clara de defensora, porque defendés la cultura, porque además también escribiste jurisprudencia sobre el tema, lo jurídico, digo en este caso, los derechos indígenas, los derechos de la discapacidad, los derechos del niño y el convenio de la OIT, la 169, todo al quechua. Y un diccionario jurídico, ambos tomos se presentó nada más ni nada menos que en Nueva York en el consulado argentino. Para mí fue muy emocionante, eso fue en el año 2019, que fue prácticamente el último año donde nos reunimos todas las mujeres del mundo, porque yo estaba en la comisión que pertenece a la Cancillería Argentina, donde estamos todas las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles,
pero que están trabajando por la mujer. Y me interesó mucho ese tema porque yo había presentado un trabajo en el año 2012 sobre un trabajo que la verdad que yo lo viví desde que llegué a la Argentina. Es que en la frontera de Argentina y Bolivia habían puesto una ley donde para evitar el contrabando que solamente las mujeres, lo que pueda cargar una mujer pueden pasar. Lo que carga un varón ya no. Entonces esto hizo que muchas mujeres vivieran toda su vida cargando, son las que pasan, y eso les generaba problemas de columna, hasta niñas chiquititas estaban cargando, y yo veía ya postradas a mujeres y les preguntaba qué en quechua, porque hablan quechua, y manaracten caipicaya, ay, carani. Dice, ¿y por qué estás enferma? Es que he trabajado toda mi vida cargando. Entonces yo decía, esto no puede ser, porque tenemos que hacer algo para que estas mujeres no terminen con su salud, con su vida. Encima, hay algo que me impresionó mucho. Había muchas señoras que venían por problemas migratorios, por problemas de climas, y no sé, porque la mujer andina no se prostituye. Hay una moralidad muy profunda en la mujer andina. Son incluso muy cerraditas en su ropa, en su manera, son muy femeninas. Es una cultura realmente muy linda porque vos te das cuenta lo que son los valores, ¿no? Pero ¿qué es lo que les pasa? Prefieren cargar, prefieren trabajar, pero a veces también se dejan engañar con el corazón. Entonces había muchas mujeres que tenían hijas de gendarmes, por ejemplo, ¿no? Y estaban solas con sus hijos. Y esto, por ejemplo, me pareció que había que hacer algo. Presenté un trabajo, las bagalleras, mujeres que precisan justicia, y lo presenté en Cancillería Argentina. Esto gustó mucho, y en el año 2012, que fue mi primera vez que voy a Naciones Unidas, voy y hablo por los derechos de las mujeres. Inmediatamente, algo que me encantó fue que se pusieron en campaña para entregarles carritos. Y luego hicieron una oficina, que no duró mucho, pero por lo menos se hizo. Porque después parece que los carritos alguien se los robó, y bueno, y además eran muy visibles con los carritos. De todas maneras hubo una respuesta. Y lo que uno puede hacer en esos ámbitos a nivel mundo es maravilloso. Porque yo no hablaba en español, yo hablaba en quechua en Naciones Unidas. Y todos se golpeaban porque no hay traductores para los idiomas originarios. Y luego cuando traducía en español, aplaudían mucho. Y les dije, no están aplaudiendo a una persona, están aplaudiendo a la cultura que represento, la cultura andina. Bueno, cultura que la tenemos, ¿no? Y la desconocemos, ¿no? ¿Cuántos valores se han perdido, digo, ¿no? Y qué bueno sería traerlos hoy, al presente, de alguna u otra forma, ¿no? Que tengan mayor visibilidad. La verdad que marcabas algo esto de las mujeres, cómo son, ¿no? Dentro de esa cultura, tan sencillas, femeninas, ¿no? Y con todos los valores intactos, digo que no lo tenemos hoy, lamentablemente, se fueron perdiendo. Aunque no creas, porque la mujer andina en sí es una mujer muy maternal, muy trabajadora. Está con la guagua en la espalda, porque la lleva en un aguayo, tiene las manos libres y está hilando, está desgranando el maíz, está haciendo muchas cosas, lavando la ropa en el río. Es decir, que las costumbres no se han perdido. Lo que sí se ha perdido mucho es el reconocimiento a los valores de esta cultura, que nos vendría muy bien para nuestra cultura. Digo, a nuestra cultura. Nuestra cultura perdió todo eso, claramente. Digo, por eso sería muy bueno que lo tomen de ejemplo, ¿no? Así es, me parece muy lindo tu aporte. Y decirte que esto fue gracias a un proyecto también que hicimos con Rubén Gallegos en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, el MAM va a la escuela. Fue una de las actividades de acción cultural que incluso lo pusimos dentro de lo que es la calidad de servicio para tener todas las evaluaciones, todo el registro estadístico, y llegamos a más de 100.000 personas prácticamente desde el 2009 hasta el 2019, casi 20,
que fueron 10 años. Este trabajo nos ayudó muchísimo a ir a la escuela, y en la escuela hablábamos de estos valores, y ahí nos enteramos que en muchas escuelas de Salta, sobre todo en el interior, hay niñitos que hablan quechua. Claro, sí. Y era como que se emocionaba. Además, otro trabajo que me tocó hacer, que es sobre lo patronímico, es decir, los apellidos originarios que son quechuas. Y quechuas aymaras también, ¿no? Que el aymara es anterior al quechua. Y era tan hermoso ver a los niños cuando decimos qué significa condori, qué significa mamani, qué significa humacata. Era como que se ponían las caras de felicidad. ¿Por qué? Porque era como fortalecer verdaderamente los orígenes de cada uno de nosotros. Está bien, tenemos el cabello negro, la piel morena, y a veces con ciertos complejos porque no sabemos de lo que venimos, de dónde venimos, y eso era bellísimo. Además, algo que observamos también, porque dábamos la matemática inca, como para que las maestras se pongan a pensar, que ese es otro trabajito que tengo, sobre la matemática inca, que es cualitativa, cuantitativa y binaria, y que está acorde al lenguaje actual de todo lo que es las computadoras y todo lo demás. Tengo una bibliografía muy linda al respecto, de lo cual vengo trabajando ya hace más de 3 décadas. Y los chicos chiquititos podían contar con la matemática inca con valores altísimos. Entonces las mismas docentes se sorprendían. Seguramente me deben estar escuchando muchas de ellas, que fue realmente una experiencia maravillosa, porque hay que ir a la acción. Hay que ir a dejar las huellas, porque eso va a marcar su transitar en el futuro. Fíjate vos que planteas esto y digo, ¿cuántas cosas se han perdido en el camino, ¿no? Con el llamado globalización, la modernización y demás, y quedaron de lado muchas de las cosas que hoy podrían servirnos y que han quedado tapadas, lamentablemente, ¿no? Ahora, aunque no quieras creer, en realidad se están destapando. Bueno, ahora digo, no las conocíamos. No y las eso conocíamos, pasó. por eso la difusión, por eso programas como el tuyo, programas así como el que estás llevando adelante, es una manera de entrar con contenidos al hogar, porque el problema del hogar es que estamos ya hartos de escuchar las malas noticias, encima reiterativas, y cada vez más reiterativas, como que nosotros, y no, tenemos que reiterar más bien esta otra etapa. Y yo creo que es muy interesante, porque cada vez hay más programas con contenidos. No son muchos, pero se están empezando a dar cuenta, porque si no, no los ven. La gente se está despertando de alguna forma también, ¿no? De a poco, en algún sentido. Y volver de nuevo a esto que decíamos, ¿no? A entender nuestra energía, nuestras emociones, los valores. Tal vez son los menos todavía, ¿no? Faltan despertar muchas conciencias más, pero es el camino. Y ya lo decían los incas, ¿no? Que para esta etapa estamos en tiempos del Checari. ¿Qué sería eso? El tiempo del Checari, el tiempo de la verdad. Nos vamos a enterar todo lo que estuvo en una forma latente, ahora se pone de manifiesto. Y nos va a asombrar. ¿Y qué es el asombro? Es la no sombra. Asombro, no sombra, luz. Y eso nos va a ayudar a tomar mayor conciencia y darnos cuenta que somos seres humanos que venimos a esta tierra, no solo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros deseos, sino con un trabajo de transferencia social, comunitaria, que no es comunismo, por favor, siempre me gusta aclarar esto, una cosa es comunismo que dejemos de lado, que no nos pertenece, sino en todo caso comunitarismo, como una unidad, todos como una unidad, porque a todos los seres humanos tenemos ganas de desayunar a la misma hora, dormir a la misma hora, entonces las necesidades primarias se tienen que cubrir sí o sí, y empezar ya con lo otro, que tiene que ver con el bienestar. Y de ahí hay algo que me encantó, porque se ha puesto de relieve el famoso Ayin Kausai. El Ayin Kausai es el buen vivir, que no es lo mismo que decir yo vivo mejor, porque siempre va a haber uno que vive peor. En cambio, el buen vivir nos ayuda a tener una cierta homogenización, y ahí están los derechos humanos. Bueno, qué difícil, digo, en estos tiempos, ¿no? Donde estamos inmersos en
actividad que nos consume todo el tiempo, que tiene que ver con un solo factor que nos modifica la vida y hasta las energías, las emociones y todo lo demás, que es el dinero, ¿no? Y la gente hoy, con la economía obviamente que transitamos también bastante compleja, pierde un poco el foco ante estas cuestiones. ¿Cómo lo ves vos como psicóloga, Diego? Bueno, la parte del dinero ha sido realmente algo que nos trajo a España, porque nosotros teníamos trueque. Nosotros teníamos otra organización social, política, económica y espiritual, no digo dogmática, espiritual. Y yo creo que el tema del dinero hizo que también aparezca esto de, bueno, esto es mío, mío, mío. En nosotros, en nuestra cultura no existe el mío, existe el nosotros. ¿Cómo será que el yo ni siquiera existe como yo? Existe el nosotros o el nosotritos. Hay dos nosotros, como en el griego, ¿no? Es uno de los pocos idiomas que vi. El nosotritos seríamos, por ejemplo, nosotritos que estamos hablando de estos temas. Los que están pasando por la calle, Leguizamón, también es nosotros, pero no están acá. O sea que ellos no están hablando de estos temas. Es tan preciso este idioma que te ayuda al entendimiento en profundidad. Por eso creo que hablar quechua es como ponerse unos anteojos que te hace ver con mucho más claridad. El tema del dinero sí, pero ahora yo creo que la importancia del pensamiento. Nosotros somos millonarios en pensamiento, millonarios, y tenemos que tener una mente millonaria, donde tenemos que tener la abundancia, y la abundancia llega, por ejemplo, la madre tierra es abundante. ¿Cuándo han visto que sale un choclito para uno solo o una familia? Sale un montón de choclos, esfuerzo de un trabajo. Y antes era maravilloso, por ejemplo, el maíz se dice Sara en quechua. Sara es una madre que nos enseña cómo vivir, porque los granitos están todos juntitos, pero individuales, pero está en la comunidad. Si uno abre un choclo y hay 2 granitos, lo tira, porque no nutre a nadie. Claro. En cambio, si uno abre el choclo y están todos los granitos puestos, ¡qué hermosura! Alimenta al pueblo. Entonces, de alguna manera venimos de la cultura del maíz, donde la abundancia, si bien es cierto cada uno desde su parte es una semilla, pero en la comunidad está la riqueza. Abundancia, digo, de conocimiento, con todo lo que te dejaron tus padres, ¿no? Con el tránsito en Argentina, con la posibilidad de tener un compañero, abundancia de amor, claramente, digo, con tus hijas. ¿Siguen tu mismo camino? Bueno, mi nieta, que es la primera nieta, Pica, le pusieron un nombre quechua, no tuve nada que ver, no tuve nada que ver, siempre digo, todos creen que yo le puse. No, vino un día su mamá y dice, me gusta porque en México está Tikal, y Tikal me parece maravilloso, me gustaría ponerle a mi hija Tica. Ay, yo cuando me dijo eso se me llenó el alma, digo, voy a tener una nieta con un nombre quechua. Y bueno, Tica Alonso Gallegos Gibaja me ha acompañado desde muy pequeña en la Academia Quechua Collasuyo Salta, que yo daba acá en la Biblioteca Provincial. Bueno, hemos pasado por muchos lugares, estuvimos en la Fundación Salta, estuvimos en el Centro Cultural América. Yo creo que en muchos lugares, cuando poníamos Aprenda Quechua con Katia Gibaja, era una orden, venían y me decían, yo ya voy a aprender. Bueno, y Tica comenzó con el quechua, y bueno, me tocó hacer un programa de televisión en el Canal 2, pero el aire, el que va a los valles, y me ofrecieron esa opción, y le dije a Tica, ¿te animas a enseñar quechua vos? Claro, me dice, tenía 9 años, la pequeña maestra de quechua, comenzó con un bloque que realmente lo hizo tan bien, que gustó hasta en Nueva York. Y me lo pedían al bloque ese y lo pasan en Cablevisión, no, ¿cómo es que se llama? A ver, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional tiene un canal que se llama, Cablevisión se llama, y ahí lo pasaban a este pedacito del programa. Y yo no podía creer, ¿por qué? Porque decían que una niña de 9 años, 10 años, porque hasta los 12 he estado dando clases, que esté recuperando un idioma tan antiguo es realmente algo que había que difundir.
Y hemos recibido una serie de invitaciones, felicitaciones. Y bueno, y ahí fue que a mí me nombran asesora, y esto nunca me lo hubiera imaginado. Soy asesora cultural de las lenguas de América originaria, con documento, ¿no? Sí. Sí, esta academia vio mi trabajo después de tantos años y le pareció importante que yo pertenezca a una agrupación que hay por todo el mundo, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos acá en Argentina también, nada más que yo ya estoy de asesora cultural de todo de la propia academia, pero pertenezco también a todo lo que son los capítulos que hay por países. Está Egipto, está Perú, está, bueno, todos los países prácticamente del mundo, y hay literatos realmente muy, muy interesantes. Y en ese canal de televisión salen todos los lunes a tu hora, a esta hora, está saliendo ese programa, que lógicamente lo pueden ver, y su directora, su equipo, realmente gente muy exquisita, que cada año van poniendo determinados escritores, y gusta mucho todo lo que es América. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste dejar tu profesión para volcarte de lleno a esto? Porque me imagino también, era lo que habías ansiado, estudiaste, te profesionalizaste, ejerciste. Pero claro, hay pacientes, hay vidas, hay momentos seguramente que recordás de esa profesión también. Sí, ante todo a todos mis pacientes, que me los encuentro por ahí en la calle, y en esa mirada, en esa sonrisa, veo que podemos seguir caminando. Decirles muchas gracias, porque siempre me han acompañado, y yo los acompaño también, porque no hay cosa más hermosa que hacer psicología, y también tanto desde la parte terapéutica como del paciente, porque yo también fui paciente en alguna vez en Buenos Aires especialmente. Y es hermoso que alguien piense por uno y que a uno lo orienten, que esté fuera de la familia, fuera del corazón, de la pareja, fuera de todos los problemas. Es realmente maravilloso. Yo siempre recomiendo que deben ir, así como cuando les duele la muela y se van al dentista normal, tenemos que tener una cultura analítica. Deben ir porque esos minutos son valiosos para uno. Así que bueno, la verdad que a mí me costó muchísimo. Me acuerdo, yo tengo mis hermanos, todos son ingenieros, viven en Perú. Y mi hermano mayor, Rubén, se llama Rubén también como mi esposo, Rubén Gallego, pero mi esposo es Rubén Gallego y mi hermano es Rubén Gibaja. Le digo, ay Rubén, estoy por cerrar el consultorio. No lo cerrás, dice, porque vos vas a ser psicóloga siempre. Está bien, ahora estás viendo tu otra pasión. ¿Y qué es la pasión? Había sido la paz en la acción. Y eso me encantó porque realmente sentía que Salta necesitaba, después de todos estos años de experiencia, más de 25 años trabajando con la educación, con la cultura, y darnos cuenta de que estábamos realmente preparando para esa llegada de los 3 niños incas, y había que ponerse. Yo estoy prácticamente desde el inicio con los 3 niños incas, porque en ese momento los que subieron a ayudar al volcán Llullayacu fue el grupo de artillería número 15 del ejército argentino, que tomó el nombre de un héroe peruano, justamente Francisco Bolognesi Cervantes Saavedra. Y para nosotros es un héroe muy conocido, el coronel Francisco Bolognesi. Y en ese momento estaba el teniente coronel Daniel Humberto Vega, que me llamaba, y como no había en ese momento consulado, me tomaban como cónsul de Perú para actividades, cónsul de hecho digo, porque en realidad no estaba nombrada. Claro. No había nadie, pero alguien tenía que ocuparse del 28 de julio, día de la independencia del Perú, y muchos años hicimos muy lindos actos, hasta con sillas que nos ponían ahí en el Parque San Martín. Para los actos venía la Escuela San Martín. Realmente hermoso esos años que, bueno, no había consulado y me tocó estar prácticamente casi 8 años haciendo de cónsul, sobre todo en la parte cultural.
Y después me ofrecieron la posibilidad de ser cónsul, pero mi asesor privado, Rubén Gallegos, me dijo, no te conviene porque vos estás con la patria grande, no la patria chica. Estás con América y si ya te encapsulas en eso vas a tener que resolver problemas políticos y no sé si te conviene. Y fue por eso, aunque me invitaron, ¿no? Estuve en el Congreso de la Nación Peruana, estuve en la Casa Presidencial, me invitaron a todos los actos porque veían en mí la posibilidad de que sea una cónsul. Pero bueno, hice caso al asesor privado y ahora me siento muy feliz porque al poco tiempo de eso fue lo que pasó con el presidente Fujimori, que entró en la embajada de Japón, que estaba la madre, y hubo unos, bueno, mataron muchísima gente, y ahí fue que me dice él, ve, ahora estaría toda la prensa en la puerta de nuestra casa y vos saliendo a hablar diciendo que está bien todo lo que ocurrió. Y ahí me di cuenta que efectivamente cuando uno quiere trazar una línea especialmente de aporte, más allá de que uno diga soy cónsul o soy embajadora, yo creo que ese es el verdadero camino. Realmente darse cuenta que uno puede entregar muchísimo, aún sin los títulos. Bueno, tu investigación ha sido desde el minuto 1 acá en Salta, ¿y cuántos libros ya? Bueno, ahora tengo 3, pero los que estoy escribiendo, que son 2, que ya están a punto de salir, ojalá salgan. Ese libro estoy muy deseosa. Qué linda las fotos que estás pasando. Estas son estamos mostrando. Qué hermoso. Ahí estoy en Tipón, es un centro hidráulico maravilloso, intacto que está. Ahí estoy en Machu Picchu, ahí está Pachacútec. Esto fue hace 15 días, qué increíble cómo pasa el tiempo. Y esta imagen me encantó para felicitar a las madres, ¿no? Porque ese es el vuelo que deben tener los hijos. Y acá me invitaron a conocer un centro, este es de creación sobre ufología, muy bien puesto. Y esta es la Plaza de Armas, donde está, se llama de Armas, pero el Huaycaipata, la Plaza de la Alegría, que después de Tupac Amaru se llamó Huaycaipata, la Plaza de la Tristeza. Y acá estoy mimetizada con Machu Picchu en la ropa. Y este es un hermoso museo que se llama Museo Incarri, donde está muy bien puesto en el Valle Sagrado de los Incas. Y aquí todavía pueden observar gran cantidad de lo que es nuestros resabios de la arquitectura inca. Exactamente. ¿Qué te falta por conocer? Bueno, en realidad a mí me gustaría conocer, porque he viajado mucho por el mundo, quiero agradecer a la vida, quiero agradecer a la vida, digo yo, porque me ha tocado estar en Oriente, me ha tocado estar en Malasia, en Singapur, Taiwán. En Taiwán hice un trabajo que nunca me hubiera imaginado hacerlo porque estuve ahí. Resulta que de 10 comunidades más antiguas de Taiwán, en Taipei, tienen nombre quechua 5. ¿Cómo así? Y sí, porque cuando estuve allí digo yo, pero no puede ser. Y había una feria de flores bellísima y pregunto, ¿no? Qué hermosa, esta es la feria más grande de flores, a mí me encantan las flores. Y un viejito, ya muy viejito sentado me dice, Maimata Jamushankich Cancuna. Yo digo, este me está hablando en quechua, me está preguntando, ¿de dónde vienen ustedes? Y se me ocurrió contestarle, Argentina Manta Jamushanchis. Estamos viniendo de Argentina. Oh, Maradona, me dice. Claro. Me emocionó tanto porque digo, ¿cómo puede ser que una persona que habla chino mandarín está hablando en quechua? ¿Y entonces? ¿Empezó la investigación? Y ahí comencé, porque dije, no, acá hay algo. Katia, ¿cuántos días ibas? ¿Cuánto te quedaste entonces? 40 días. Estuve 40 días en estos 3 lugares. Acompañé a un maestro de Tao, que es el maestro Lin, que es ahora, como decir, el papa de toda Latinoamérica, tiene su centro en Sao Paulo, en Brasil. Y este maestro nos llevó a mí, a mi esposo y a mis hijas. Por supuesto, nosotros pagamos los pasajes, que en ese momento era costosísimo, era como comprarse un auto nuevo, chiquito. Y como hablamos ahí, porque lógicamente las economías de uno con estos trabajos culturales no es lo mismo. Compleja, porque la cultura, cuando uno hace cultura, dicen, qué lindo, qué lindo. Sí, claro, pero ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene?
por eso solamente con una mentalidad andina, donde no está uno detrás del dinero, entonces comienza a surgir. ¿Y detrás de qué está? Detrás de qué hacer bien por la humanidad, cómo hacer el aporte para que la gente sea feliz, para que sonría, para que tenga seguridad. Se aplica la ley de reciprocidad, digo, lo que doy vuelve. Exactamente, el AINI. El AINI es la reciprocidad, el trabajo compartido, la hermandad y la solidaridad. ¿Y así te quedaste entonces 40 días? Me quedé 40 días en estos 3 lugares, que fuimos un grupo de 15 personas, todos nos pagamos los pasajes y bueno, pero allá nos recibieron. Y ahí fue que encontré que 5 comunidades tenían nombre quechua. Una era Hatari, Pucay, Tao, Paiwan. Ay no, era increíble. Yo digo, no puede ser que tengan, y Puyuma era la última. Puyuma, por ejemplo, ese es un nombre quechua, significa que vienen de la montaña donde nacen las nubes. No, dice, están en el mar de pescadores. Pero qué raro, porque su nombre significa que... Y después averiguando, sí, los ingleses los habían bajado porque necesitaban pescadores. O sea que les quedó el nombre. Sabíamos el origen. Pucay quiere decir el rojo en mí. Toditos vestidos de rojo, con detallitos rojos, gorritos rojos. Yo digo, el rojo en mí, y están en su vestuario. ¡Wow! El que más me encantó, Hatari, Paiwan, porque es que hablar nos va a demorar mucho, las 5 investigaciones. Igual está en la internet, ponen Katia Jiva, Taiwán, para lo cual el embajador cultural de Taipei, en Buenos Aires, me vino a ver, a conocer en el Museo de Arqueología hace unos 4 años, será, que vino y hasta me trajo un regalito porque le encantó el trabajo. Bueno, ¿qué es Paiwan? Ay, esto me encantó. Paiwan significa con él o con ella. Y esto sirve para el matrimonio. El matrimonio en esa comunidad se sientan de un lado todos los invitados de la novia, los invitados del novio. Hasta ahí está igual que en América. Pero la primera fila es para los amantes de él y los amantes de ella. Para que sepan a quién eligió Paiwan, para él, con él o con ella, y no los molesten más. Y el primer regalo que me llamó poderosamente la atención es que el primer regalo se pegan, entre ellos discuten, se pegan, para después no meterse en la familia. Entonces, si los parientes de ella no están de acuerdo con él o los parientes de él no están de acuerdo, entonces se pegan, pero de una manera así muy graciosa, porque es para reírse. Que estén los amantes y que se estén pegando para luego no meterse en la familia, me pareció muy interesante. Bueno, Katia, estamos llegando al final, la verdad, que creo que vamos a tener que hacer la segunda parte, porque hay un montón para seguir hablando, la verdad, ¿no? Y un poco más allá de conocer, digo, y conocerte desde adentro, desde otro lugar, también un poco relacionar todo lo que nos está pasando, ¿no? Todo lo que pasó desde la pandemia en adelante, y cómo nos podés ayudar también desde todo ese conocimiento a trasladar toda esa historia rica de nuestra, cultural, que no la conocemos, es muy superficial, lamentablemente. Bueno, pero cuentas conmigo, vos sabés que contigo nos conocemos también hace mucho. Muchísimo. Te sigo con todo tu camino del periodismo, las artes en todo lado aparece. Me encanta. Y creo que cuentas conmigo, si es necesario mis palabras, con todo gusto. Porque sabes que, bueno, tenemos para hablar de las calles del Parque General Belgrano. Todos los nombres que hoy están también en nuestras calles que vos lograste. Exactamente, o los nombres que muchos chicos y niños y niñas que ya son adultos llevan nombres originarios. Tenemos tanto para contar de la Ferinoa y todo. Tenés todo mi respeto, la verdad, y admiración por todo este trabajo de investigación y la verdad el aporte que le haces a nuestra cultura. Pero vamos a esto, Nava, y con esto seguramente cerramos. Si vos tendrías que volver en ese momento en donde tenías que tomar la decisión de dejar toda tu familia, tu mamá docente, la acompañaste, tu papá también, lo contaste recién, ¿volvés a tomar la misma decisión?
Creo que sí. Soy muy feliz en Salta, porque Salta creo que es el futuro de Argentina. Mirá lo que te digo, el futuro de Argentina, y lo he visto en las colas inmensas del Museo de Arqueología de Alta Montaña, y la expresión de la gente que nos visita, el llanto de regocijo de haber encontrado una identidad necesaria para el país. Último mensaje para la gente. Decirles que deben cumplir sus sueños. El sueño no es solo para dormir. El sueño es aquello que ustedes sienten que les sale del corazón, lo tienen que hacer, es un mandato. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mozos Puncha y Inti Cama, hasta un nuevo día de sol.